En el fandom de One Piece existen las escalas de poder, que son básicamente niveles en donde los fans posicionan a los personajes para determinar quiénes son más poderosos que quiénes. No obstante, prácticamente nadie que hable del tema es completamente objetivo con ello, y esto da pie a que se creen las agendas. Con esto se busca favorecer a los personajes que nos gustan, o en su defecto desfavorecer a los que nos disgustan, llevando así a que se tergiversen, enaltezcan o se minimicen las acciones del resto en beneficio del punto que se busque defender. Y sé que esto suena un poco técnico, pero en resumidas cuentas, el fanatismo de muchos lleva a que en esos casos se sobrevaloren a personajes, y en esta oportunidad hablaremos de los que para mí son los casos más evidentes en todo One Piece, así que no le demos más vueltas a esta intro y vamos con los 10 personajes más sobrevalorados según yo. Empezamos con un personaje con el que yo mismo debo hacer un mea culpa, y eso es porque en absolutamente todos mis tops de personajes más poderosos siempre tiendo a colocarlo en el puesto más alto o en su defecto entre los que más. Claro, evidentemente cuando le incluyen a él. Les hablo de Shanks el pelirrojo, quien a día de hoy aún no ha tenido un enfrentamiento 1 vs 1 extendido en donde podamos haberle visto dar su 100%, por lo que sus capacidades máximas en combate de momento siguen siendo un misterio, y a pesar de ello siempre tiende a ser considerado como uno de los personajes más poderosos de la actualidad. No obstante, ¿por qué ocurre eso? Bueno, la realidad es que esto se debe a un conjunto de factores, siendo el primero de ellos el hecho de que Oda aún se mantenga guardándolo a pesar de que ya la historia haya avanzado mucho. Le pasa algo más o menos lo mismo que con Monkey D. Dragon, es decir, son personajes tan poderosos que es más conveniente mantenerlos fuera de escena que mostrarlos actuar, puesto que eso rompería las escalas de poder. Bien, más allá de eso también tenemos la importancia que tiene Shanks para la historia. El hecho de haber sido quien heredó la voluntad de Roger para posteriormente cedérsela a Luffy y apoyarle directa e indirectamente en su travesía, debería reflejar un poder lo suficientemente grande como para que esté a la altura de los peligros a los que se tiene que enfrentar. Es decir, Shanks sí o sí debe ser poderosísimo, ya que de otra manera no tendría sentido que haya podido detener la guerra de Marineford simplemente con hacer acto de presencia en la misma. Por otro lado, recientemente se nos confirmó su vínculo con la familia Figarland, cosa que le hace heredar mucho poder de base, ya que recordemos que el linaje en One Piece también influye mucho en las capacidades de escalar en los niveles de poder de los personajes. Y habiendo dicho todo esto, ¿por qué considero que está sobrevalorado? Pues esto se debe, gente, a que todo lo que hemos comentado sí tiene mucho sentido y va de acuerdo con lo que la obra ha establecido, pero como les dije al principio, Shanks aún no ha peleado en su 100%, y eso hace que todo lo que digamos referente a su nivel máximo o su poder peak sean simples hipótesis, suposiciones y o teorías, por lo que el hecho de que existan muchísimas personas en el fandom que afirman sin ninguna prueba que Shanks sea tan o más poderoso que Roger y Barba Blanca, que sea el pirata más poderoso de la actualidad, o que sea el pirata más poderoso de la historia, o que le ganaría fácil a Akainu en un 1 vs 1 o a Monkey D. Dragon también, son una prueba evidente de que lamentablemente está sobrevalorado, puesto que todas esas afirmaciones deben hacerse luego de haber visto al personaje en su máxima potencia y no antes. Y ahora pasemos a un personaje que genera mucha división actualmente en el fandom, y ese es Portgas the Ace. Verán, a día de hoy mucha gente odia a este tipo, principalmente porque decidió darse la vuelta al pelear contra Akainu luego de que Luffy le salvara, cosa que al final le acabó costando la vida. Esto generó mucho odio hacia él, ya que los espectadores más que nadie se decepcionaron con su nula capacidad de racionalizar la situación. Pero este comportamiento tiene una explicación lógica dentro de la obra, pero si quieren escucharla, déjenme en los comentarios que quieren que haga un análisis del personaje, así como se lo hice a Barba Blanca, por ejemplo. De hecho, les dejaré ese video por aquí. Dicho lo cual, ¿por qué menciono esto? Pues porque esa situación ha dado pie a que los fans de los niveles de poder se pongan tóxicos con el personaje, diciendo que es extremadamente débil y todas esas cuestiones, aunque esto nace también como respuesta al evidente sobrevaloramiento que se tenía de Ace previamente, ya que no se puede negar que los fans del personaje le colocan en unos escalones en los cuales no le corresponde estar. Miren, bien es cierto que Ace ha tenido muchas hazañas interesantes en este aspecto, como la de haber peleado contra Jinbe durante varios días, o lo de haber llegado a Wano y haberse peleado también contra Yamato. Sin embargo, hay que destacar que ninguna de estas batallas las pudo ganar, y a pesar de ello los fans de Ace le quieren colocar en puestos de los niveles de poder sumamente altos, como por ejemplo delante de Katakuri, King o Marco el Fénix, cuando no es el caso. Ace fue un personaje con un dominio de fruta sumamente destacable, sí, pero que flaqueaba en otros aspectos extremadamente importantes para los personajes, como el dominio del Haki, por ejemplo. Bien es cierto que podía usar los 3 tipos del recurso, pero solamente de forma superficial, y eso en el nuevo mundo pasa mucha factura. De hecho, a día de hoy personajes como Zoro como Sanji ya le superaron en cuanto a poder. El espadachín, por ejemplo, tiene una capacidad ofensiva mucho más peligrosa, y el cocinero es extremadamente más versátil. No obstante, debido a lo sobrevalorado que está el hermano de Luffy, no mucha gente es capaz de admitir este facto.
Pero sin irnos de la tripulación de Barba Blanca, hablemos de otro de sus comandantes, Marco el Fénix. Este es el típico personaje que cae muy bien, ya que no se puede negar que Marco es muy genial, pero que producto a esto la gente se cree que es más poderoso de lo que realmente es. Y verán, aquí debo dejar bien en claro una vaina. Marco el Fénix es un personaje extremadamente útil en los conflictos a gran escala. Podría decir incluso sin miedo al éxito que el cabeza de piña es el comandante de Yonkou e incluso uno de los personajes más útiles que podría tenerse en medio de una guerra. Esto porque con la habilidad de la fruta del Fénix de curar a sus compañeros le hace ser un soporte brutal. Adicional a esto tiene una movilidad extremadamente buena y una versatilidad que le permite protegerse a sí mismo y al resto de muchos ataques sumamente poderosos como el Ball of Breath de Kaido. Insisto, como soporte este tipo es probablemente el mejor que podría tener cualquier bando. Ahora, las cosas como son, no todo puede ser bueno, por lo que para compensar este gran aporte Marco tiene una capacidad ofensiva bastante mediocre incluso para los estándares de los comandantes de Yonkou. Y miren que no hay que volvernos locos para mantenernos bien ahí. Por ejemplo, personajes como Zoro con su Haki del Conquistador avanzado, Sanji con su Ifrit Jumble, Katakuri con su despertar o King con su fuego a las temperaturas extremas son claros ejemplos de poderes que tienden a tener los personajes de estas escalas. Sin embargo, cuando vemos a Marco nos damos cuenta que con su poder del Fénix no destaca nada a nivel ofensivo, ya que solo lo emplea para disparar fuego azul que tampoco es que haga mucho daño y ataca con patadas usando sus garras con su forma de pájaro imbuidas en Haki, cosa que sí, hace daño, pero tampoco es tan pronunciado. Donde sí que destaca mucho más es en su fuerza, ya que literalmente de una patada tumbó al barco gigantesco de Big Mom en Wano. Sin embargo, esto es algo que podría haber hecho Zoro también, por ejemplo, ya que recordemos que desde Arabasta el tipo levantaba edificios. Pero bueno, la gente a pesar de todo esto piensa que Marco es un comandante peligrosísimo cuando la realidad es que es más útil como soporte que como combatiente individual, y por esta razón merece estar entre los personajes sobrevalorados. De hoy en adelante, papá va a matar a todo el mundo que se ponga enfrente. Prende el carro, Marco, prende el carro. ¿Pero qué? ¡Prendió el carro! Tiene con diésel, maldito carro del ¡Marco! diablo. ¿Tú quieres que yo saque la barba correa y te afine? Pero antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video que hice de los 10 personajes más poderosos de Elbaf, o al menos eso actualmente. Échenle un ojo, que seguro que les gustará. Pero bueno, pasemos ahora a calmar un poco las aguas, ya que los 3 personajes de los que hablé hace ratito pueden haber molestado un montón de espectadores. Vamos de chill. Hablemos de un tipo que está sobrevalorado por una buena parte de los espectadores solamente porque se comió una fruta poderosa. Les hablo de Enel, el villano del arco de Skypiea. Este tipo consiguió los poderes de la fruta Goro Goro, la cual es una logia que le convierte en un hombre electricidad, otorgándole así las capacidades de transformarse en este elemento y generarlo para atacar con él. Y miren, ¿quién en algún momento no habría fantaseado con tener los poderes de la electricidad? Vamos, yo creo que cualquiera habría querido tener la capacidad de generar rayos para cualquier tipo de cosas. Yo, por ejemplo, la quisiera tener siempre que cortan la energía eléctrica en mi barrio, pero bueno, ya hablando en serio, la realidad es que la Goro Goro no Mi es una fruta extremadamente destructiva, hasta el punto en el que el propio Enel la usó para desintegrar por completo a Birka, su lugar de origen. Y con esto uno pensaría que el tipo es extremadamente poderoso y peligroso, pero de entre esas dos cosas solo tiene una, lo poderoso. No se puede negar que un tipo que sea capaz de eliminar una isla entera con sus poderes no sea poderoso. Sin embargo, eso no implica que use esos poderes de forma inteligente. De hecho, ya verán que existen otros personajes en este video que les pasa lo mismo. Pero volviendo a Enel, la cosa está en que a pesar de que el orejón este tuviera la capacidad de destruir islas enteras, al parecer no podía eliminar a personajes que durante Skypiea no eran tan resistentes. Por ejemplo, él atacó con sus rayos tanto a Zoro, como a Sanji, a Robin y a Wiper, todos ellos a mi parecer menos resistentes que una isla, y a pesar de esto salieron con vida y pudieron seguir haciendo sus cosas tras recibir semejantes ataques. Por otro lado, si le quitan esa habilidad, Enel no es nadie, y eso lo vimos contra Luffy, donde no le pudo derrotar al este ser invulnerable a sus rayos, y a pesar de esto, mucha gente piensa que Enel es nivel comandante de Yonkou o algo así por el estilo, cuando no, las capacidades destructivas de Enel contra personajes realmente no son tan altas como la gente cree, y dejando eso de lado, es un luchador extremadamente mediocre, ya que incluso su haki de observación es bastante fácil de contrarrestar, por lo que es un personaje sobrevalorado. Pero vámonos a un arco un poco más reciente, es decir, Egghead, ya que ahí vimos por primera vez al grupo del que hablaremos ahora en acción. Les hablo de los viejos del Gorosei, ya saben, la máxima autoridad pública del gobierno mundial. Estos viejos se nos han ido construyendo como los villanos finales de la obra desde hace centenares y centenares de capítulos, cosa que ha generado mucho hype por parte de los espectadores sobre ello. Y bueno, esto no concluyó tan bien, puesto que al poco tiempo de haber llegado a la Isla del Futuro, a los Mugiwara les tocó enfrentarse a ellos luego de que
ciertos acontecimientos ocurrieran. Esto dio pie a que los ancianos nos demostraran sus poderes, transformándose así en monstruos para poder combatir al conjunto protagónico. Y como muchos recordarán en su momento cuando les vimos en Mary Joyce durante la audiencia que tuvieron con el Rey Cobra, adoptaron estas formas, pero solamente pudimos ver sus siluetas luego de que Sabo hiciera acto de presencia e interviniera para intentar rescatar al gobernante de Arabasta. Y verán, debido al hype generado porque aparecieran y lucharan por primera vez, muchas personas querían tomárselos en serio y verles como deberían ser, villanos que representan una amenaza extrema para quienes tengan al frente. No obstante, la cosa no salió tan así, puesto que con cada intervención que hacían demostraban ser tan inútiles como poderosos. Bien es cierto que sus capacidades regenerativas les hacían invencibles en este momento de la obra, no obstante, lo que tenían de inmatables también lo tenían de pendejos, puesto que ninguno de ellos, a pesar de tener habilidades sumamente peligrosas, logró ocasionarle un daño destacable a ninguno de los Mugiwaras, y esto es decir mucho teniendo en cuenta que Chopper y Usopp forman parte de ese grupo. Pero bueno, la cuestión es que con el Gorosei se generó una situación complicada, puesto que objetivamente hablando son más poderosos que un Yonkou gracias a su regeneración. Sin embargo, realmente no son tan peligrosos como un almirante de la marina, ya que cuando estos últimos personajes han intervenido, han sido capaces individualmente de poner en aprietos más grandes al conjunto protagónico, pero la gente no es capaz de darse cuenta de ello, y creen que el Gorosei es extremadamente peligroso cuando, dejando de lado el hecho de que todos los Mugiwara se le escaparan de la isla del futuro ilesos, en la situación que ocurrió con Sabo y Cobra en Mary Joyce, el revolucionario también se les escapó simplemente porque el anciano en silla de ruedas se les puso en el medio para cubrirlo. Que la gente no sea capaz de tomar en cuenta esto para juzgarles objetivamente como lo deficientes que son es una prueba perfecta de que están sobrevalorados en cuanto a niveles de poder respecta. Pero ahora volvamos a la polémica, ya que el siguiente personaje del que hablaremos no es otro que Charlotte Katakuri, uno de los tipos más queridos por el fandom. Miren, yo no les voy a negar que el amante de las donas nos regaló la que a día de hoy es al menos a mi parecer una de las mejores peleas de One Piece por cómo Oda le exprimió todo el jugo a su sistema de poder en ese momento, y por el desarrollo de personaje que tuvieron sus dos participantes. No obstante, creo que es momento de empezar a pasar página, y comprender que ha llovido bastante luego de eso, por lo que los niveles de poder vistos en ese momento a día de hoy no son la octava maravilla. Verán, la gente se piensa que actualmente Katakuri es un personaje de la escala del primer comandante de Yonkou más poderoso visto. Esto solamente porque el personaje es genial, cuando la realidad es que se quedó bastante atrás luego de la introducción de los hakis de armamento y conquistador avanzado. Bien es cierto que el comandante Dulce es un personaje sumamente versátil en el terreno de combate, pero a día de hoy sus capacidades ofensivas han quedado bastante desactualizadas, es decir, le hace falta instalarse los parches de armamento y conquistador avanzado para volver a ser God. Tanto es así que personajes como Rob Lucci, que forzosamente requirió que Luffy empleara estos recursos para derrotarle, no caería en una pelea contra Katakuri debido a la resistencia que le otorga tener su Zoan despierta. De hecho, en una batalla de desgaste seguramente la gente del Cypher Pole podría ganarla, ya que recordemos que Katakuri mucha estamina no tiene. Pero por otro lado, en el apartado defensivo hay que tener presente que si bien su haki de observación avanzado le permite ver el futuro y prevenir ataques, su capacidad de reacción es limitada, por lo que existen ataques que no va a poder esquivar, mismamente como muchos de la cuarta marcha en forma Snakeman, y a día de hoy personajes como Sanji con su Ifrit Jumble es capaz de atacar con esa velocidad. De hecho, un Sanji con ese estado también le ganaría a Katakuri, ya que este no cuenta con la capacidad de reacción ni la resistencia necesaria para poder contrarrestar al cocinero, así como tampoco las capacidades ofensivas para sobrepasar el exoesqueleto que le protege. Básicamente, un Sanji actual le metería tremenda papeada a Katakuri, pero esto es algo que un fan de Katakuri no sería capaz de admitir, y como este personaje tiene muchísimos fans, todo esto conlleva a que esté sobrevalorado en la actualidad. Pero no nos salgamos de esta familia, ya que el siguiente personaje también es una pirata dulce. De hecho, es la emperatriz de los piratas dulce, Charlotte Linlin, mejor conocida como Big Mom. Verán, la razón por la que considero que esta señora está sobrevalorada es simple y sencilla. A día de hoy mucha gente considera que está al nivel de Kaido en cuanto a escalas de poder respecta, cosa que a mi parecer no tiene ni el más mínimo sentido si nos regimos por el rendimiento que ambos emperadores del mar tuvieron en la guerra de Onigashima. Miren, yo no les digo que Big Mom no tenga tanto o incluso más poder bruto que Kaido, porque probablemente lo tenga, pero cuando vamos a evaluar las escalas de poder de los personajes al nivel objetivo, también debemos tomar en cuenta su rendimiento en los combates, porque es ahí en donde los aplican, y es en este apartado en donde les recuerdo lo que les ocurrió a personajes ya anteriormente mencionados como Enel o el propio Gorosei. ¿De qué les sirve ser tan poderosos si al momento de utilizar dichos poderes hacen el ridículo? Miren, con Big Mom sucede que en la azotea tuvo un rendimiento estúpido, hasta el punto en donde, a pesar de que Kaido fuera el focus de todos los supernovas, ella haya sido derrotada por ellos mientras que
de él, porque no sé si se acuerdan, pero Law y el resto hicieron un plan con el que le mandaron a darse un chapuzón de agua, aquí Big Mom fue técnicamente derrotada, puesto que de no haber sido porque Kaido le salvó, habría caído al agua y la guerra de Onigashima se habría quedado sin su fuente principal de triglicéridos. Pero es que no conforme con eso, luego tenemos el caso de que solo bastó con que dos supernovas se aliaran y activaran los despertares de sus frutas para derrotarla, cuando por otro lado, para derrotar a Kaido se requirió de que toda la alianza luchara en su contra y de que él mismo se autonerfiara cargando Onigashima hasta la capital de las flores. Ah, y por cierto, entre todas las personas que se aliaron para derrotar a Kaido, también estaban esos dos supernovas contra los que peleó Big Mom. No puede ser que a día de hoy exista gente que se crea que están en un mismo nivel de poder cuando uno requirió de un esfuerzo en conjunto de un montón de personajes para hacerlo caer, incluyendo uno de los ataques más destructivos vistos hasta ahora, y que la gente siga pensando que esa señora que es constantemente ridiculizada por todo lo que se le atraviese esté a su mismo nivel. Pero bueno, ahora pasemos a la marina, ya que el siguiente personaje del que hablaremos no es otro que Kizaru, el almirante que usa los poderes de la Pika Pika no Mi para combatir. Esta fruta logia se convierte en un humano luz, siendo capaz de transformarse en este elemento, cosa que utiliza mucho principalmente para desplazarse, y esto es algo que le hace sumamente versátil, ya que es capaz de moverse a velocidades extremas, siendo al menos a mi parecer el personaje más rápido de todo One Piece. No obstante, su sobrevaloramiento empieza por aquí, ya que muchas personas se agarran de esto para afirmar que Kizaru puede moverse a la velocidad de la luz, cosa que realmente no es así, ya que esta velocidad es prácticamente instantánea, mientras que Kizaru sí que demora un periodo de tiempo corto en moverse de un lugar a otro. Corto, sí, pero no tan corto como para que sea instantáneo. De hecho, la mejor forma de demostrar esto es que Kizaru para moverse de una isla a otra, pues le tomarían segundos, pero si él realmente se moviera a la velocidad de la luz, llegaría de inmediato. Por este lado ya el almirante está sobrevalorado, pero es que luego tenemos el tema de que muchas personas a día de hoy se creen que Kizaru es igual de poderoso que sus dos compañeros del trío inicial, es decir, Aokiji y Akainu, y no es el caso. De hecho, estos dos personajes han demostrado tener una voluntad mucho más grande al momento de pelear, y aunque los tres puedan llegar a tener capacidades semejantes en cuanto a poder gracias a sus frutas, la realidad es que cuando las peleas se igualan por esta situación en One Piece, siempre se acaban decidiendo por la fuerza de voluntad, y es aquí en donde tanto Aokiji como Akainu destacan muchísimo más, siendo capaces de hecho de luchar durante días enteros el uno contra el otro, algo que Kizaru de momento no ha hecho, por lo que el hecho de que la gente se crea que es igual de poderoso que ellos hace que también esté sobrevalorado. Y por último está el punto más reciente, el de su pelea con Luffy. Bien es cierto que muchos dijeron que Kizaru vendió humo tras haber caído luego de que Luffy le conectara un Star Gun en la cabeza, cosa con la que no estoy de acuerdo porque el personaje tenía un gran conflicto interno que le hizo estar nerfeadísimo, pero muchas otras personas se agarran de esto para decir que Kizaru es más poderoso que Luffy, olvidándose de que en esta pelea Luffy también estuvo nerfeado, ya que convenientemente su quinta marcha duró considerablemente menos que en sus peleas anteriores y posteriores. El guión requería que Luffy no le ganara en 1 vs 1 a Kizaru, por lo que Oda le hizo desplomarse luego de usar su Star Gun, ataque que era considerablemente menos poderoso que su Bash Rangan y que tuvo las mismas repercusiones en él. Pero bueno, esta es otra razón por la que este personaje está sobrevalorado, por lo que me parece justo que aparezca también en el video. ¿Verdad, Kizaru, que él siempre está mencionando de que huevo y vaina? ¿Cuándo mencionaba huevo yo? Yo nunca lo escuchaba él mencionando huevo. El único de Salma su madre, ¿quién eres tú? Ahora, ¿cuándo yo mencioné esa vaina? Esta vaina se está saliendo de control ya. Kizaru, dile, Kizaru. A mí no me metan en esta mierda. Y antes de seguir por aquí les estaré dejando otro video en donde les hablo del nivel de poder actual de todos los Mugiwara. Viéndolo me apoyan un montón. Pero bueno, ahora sí se viene la polémica. Esta misma semana hice un video en donde mencionaba a un par de personajes que están infravalorados por culpa de que los fans de cierto espadachín peliverde le posicionen por encima de ellos. Y esto dio pie a que varios en los comentarios me dijeran que estaba criticando a Zoro, cuando no era el caso. Estaba criticando a sus fans que infravaloraban a esos personajes respecto a él. De hecho, Zoro es un personaje al que tengo en muy alta estima en cuanto a escalas de poder respecta. Tanto es así que le considero más poderoso que Sanji, a pesar de yo ser fan de Sanji. Pero bueno, precisamente por no ser tan fan de Zoro soy capaz de darme cuenta de las orangutanadas que dicen muchos de sus fans en redes sociales. Y esto me lleva a decir esto: Zoro es uno de los personajes más sobrevalorados de todo One Piece. Y ojo, lo digo en cuanto a niveles de poder respecta. Y es que, ¿quién no habrá visto a gente comentar que Zoro actualmente sería capaz de derrotar a Barba Negra? O que Zoro actualmente es nivel Yonkou. O que Zoro podría enfrentar en 1 vs 1 a Luffy con su quinta marcha. Gente, no me pueden negar que el espadachín de los Mugiwara está sobrevalorado por sus fans, hasta el punto en el que muchos creen que a día de hoy
hoy es más poderoso que Kosuki Oden, un tipo que aguantaba ataques de Shirohige y Roger, o que incluso podría ganarle a Mihawk si tuvieran un duelo actualmente. He leído personas decir que Zoro le ganaría a Kaido o que también le ganaría a Big Mom, y miren que yo no soy fan de esta última, pero no sean así tampoco. Y repito, yo valoro mucho a Zoro, de hecho, durante el arco de Egghead le defendí mucho cuando Oda le nerfeó en su pelea contra Rob Lucci, y hay pruebas de sobra en mi canal, pero bueno, supongo que muchos fans del personaje no serán lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que no odio a su marido. Dicho lo cual, Zoro sería el personaje más sobrevalorado si no existiera Monkey D. Luffy. Y es que con el protagonista de la historia pasa más o menos lo mismo. Resulta que tras el despertar de su fruta, muchos fans casuales de One Piece ahora asumen que Luffy podría ganarle absolutamente todo lo que se le atraviese. Tanto así que existen personas que creen genuinamente que Luffy podría ganarle a día de hoy a Goldie Roger en su estado prime, a Shanks, que es su objetivo a superar, a Barba Negra, que es su rival más grande, o incluso al mismísimo Imu, que literalmente es el villano final. Y todo esto por simple fanatismo. Y miren, yo entiendo que el plot armor de Luffy es sumamente grande, ya que Oda siempre se las arregla para hacerle ganar a sus enemigos, pero también hay niveles y contextos, muchachos. Cuando es demasiado pronto para que Luffy gane, no gana, y prueba de ello es que en Marineford no le ganó a nadie, o que en Egghead no pudo derrotar a ningún miembro del Gorosei por muy deficientes que estos fueran. Definitivamente Luffy, simplemente por ser el protagonista de la historia, es su personaje más sobrevalorado. De hecho, existe gente que a día de hoy se cree que Luffy podría ganarle a Goku, gente, o que también podría ganarle a Saitama. No, apaga esto y vámonos, esto no tiene ya ningún tipo de sentido. Y bueno gente, estos fueron los 10 personajes más sobrevalorados según yo. Cabe destacar que mi parámetro para determinar es relativo, porque por ejemplo en casos como los de Kizaru o Big Mom, si bien es cierto que la mayoría del fandom opina lo contrario a lo que planteo, existen grupos de personas que afirman eso que dije tan fuertemente que al menos a mí me causa el mismo ruido. Eso sí, los últimos dos casos ya son indiscutiblemente la cúspide de la sobrevaloración. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, déjenme en los comentarios sus 10 personajes más sobrevalorados. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí un video de mi interpretación del mural de Elbaf. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.